¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia de Doctors? Ratificamos. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia de Doctors y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuerais requerido para ello? Lo prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia de Doctors es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de número. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiados. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Doctors, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Abat Oliba, excelentísimo y magnífico señor rector honorario de la Universidad Abat Oliba, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Huberta La Salle, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Ante todo y en primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Doctors que me acoja en su seno. Gratitud es la primera palabra que al cruzar el umbral de esta docta casa debo pronunciar y permítanme que mi reconocimiento lo personalice en la figura del excelentísimo señor presidente doctor Alfredo Rocafort Nicolau y a la vez en todos los prestigiosos académicos que han dado su beneplácito a mi ingreso en esta ilustre corporación. En un momento particularmente tan emblemático, deseo testimoniar mi sincero agradecimiento a quienes de una u otra manera han estado y están a mi lado, apoyándome en lo académico y profesional, animándome en lo personal. Unos ya partieron, otros no pueden estar aquí y unos terceros sí que comparten este acto. Sin ellos y sin su generosidad, apenas habría escalado peldaño alguno en esta vida terrenal. En este sentido, debo hacer mención de mi reconocimiento a la Universitat de Barcelona y en concreto al Departamento de Contabilidad, a su director, doctor Antonio García Castellví, y a todos mis compañeros, por su confianza permanente, por su constante respaldo y por su afecto singular.
También a otras universidades que han confiado en mí, como la Universidad Abat Oliba, cuyo rector, doctor Carlos Pérez del Valle, me honra con su presencia. Si a alguien tengo que destacar entrañablemente es a mi esposa Memé, por su magnánima indulgencia y capacidad de resignación, su ilimitada comprensión, su santa paciencia. Camino ya de 34 años aguantándome, soportándome, entendiéndome y fortaleciéndome. Sin Memé, poco trecho habría recorrido. No sería justo si no reconociera en este momento la benevolencia de mi hijo Pepe, renunciando tan a menudo a su padre. De Pepe soy deudor, a la vez que admirador, y confío en que sabré compensar mi íntima y sentida deuda moral con él. La elección y concreción del discurso de ingreso para los académicos que se incorporan a esta Reial Academia de Doctors no constituye tarea fácil. Llevo varios años analizando nuestros problemas económicos y los embates de esta destructiva y profunda crisis que ha arrasado a innumerables empresas, dejando sin trabajo a millones de personas, dañando estructuras familiares y proscribiendo a miles de hogares al riesgo de pobreza. Crisis en trance de derivar aquello que a simple vista se tildaba de sobresalto causado por las tristemente famosas subprime en crisis sistémica. De ahí que el tema escogido lleve por título Crisis, déficit y endeudamiento. No aspira a más objetivo este discurso que el de hacer una lectura crítica, acaso apasionada y siempre neutral, de las finanzas públicas y privadas de España, en tiempos de inestabilidad económica, consumada y pretérita aquella etapa deslumbrante, expansiva de la década de los años 2000. El estudio que someto a la consideración de los señores académicos y de quienes se sientan atraídos por la economía se desarrolla a través de varias partes que pretenden contextualizar el porqué de la actual crisis económica y financiera y sus variados ángulos, entender las causas y explicaciones al desbordado déficit público que exige arduos esfuerzos a la ciudadanía e interpretar el imparable endeudamiento del Estado y del sector privado. Los desajustes de las cuentas públicas del conjunto del Estado español, así como la pérdida de rumbo de nuestra economía, agravada por el desmoronamiento parcial del sistema financiero, obligó a pedir un rescate específico para la banca, en realidad para determinadas cajas de ahorros, conllevando la imposición de una serie de exigencias por parte de la llamada Troika. Esto es, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Las reformas afrontadas durante 2012 con mayor brío en 2013 y que prosiguen con rigurosidad en 2014 implican de facto que la economía española se encuentre tutelada, supervisada o, cuando no intervenida, por los citados organismos internacionales. Con la venia del excelentísimo señor presidente, procedo, sin más dilaciones, a pronunciar mi discurso de ingreso a modo de compendio del trabajo escrito realizado en esta Reial Academia de Doctors, que versará sobre crisis, déficit y endeudamiento. Los primeros síntomas de esta crisis se detectaron entre 2007 y 2008. Entonces no se supo o no se quiso actuar sobre aquellos indicios que delataban la llegada de tempestades con fuertes descargas económicas y financieras, de impactos y secuelas profundos. Faltó un análisis precoz y concienzudo sobre dónde y cómo estábamos, qué tal nos encontrábamos, de qué manera se había llegado a aquella situación y exactamente qué estaba ocurriendo, para formular, con conocimiento de causa, un diagnóstico claro, preciso y crítico que pusiera de manifiesto el estado real de nuestra economía y sus finanzas. De haberse hecho, se hubiera dispuesto de unas mejores defensas con las que, si no impedir, sí al menos contrarrestar en parte amargos trances. Al debe de quienes rigen nuestros destinos, sin distinción de colores, procede cargar el lapsus, o mejor dicho, la inacción. Empero la responsabilidad de la crisis también es de todos nosotros. La lectura de la crisis no se limita a la parcela estrictamente económica. Se yuxtaponen vicisitudes financieras con preocupantes mermas de valores en nuestra sociedad, predominando una visión excesivamente cortoplacista y crematística, inclinada con descaro por el dinero fácil y rápido, eso que la Vox Populi da en llamar pelotazo, y en un detestable soslayo del ideario que conforma la cultura del esfuerzo. Entre 2000 y 2008 fuimos proclives a endeudarnos tanto el sector privado como el sector público. Contraer deuda era asequible y barato, bajo unas magníficas condiciones y sin apenas trabas. Igual en su subconsciente, el prestatario pensaba que las deudas se liquidarían a tan largo plazo que sería como si no tuvieran que devolverse. Dando por sentado que la economía mantendría sine die su tendencia creciente, el vocablo crisis no aparecía en el diccionario. No está fuera de lugar admitir
que la entrada en escena del euro alteró nuestras coordenadas monetarias construidas sobre la base de la peseta y los lindes del dinero se disiparon. Perdimos referencias. 4 son, a nuestro modo de ver, las aristas de esta crisis de deuda. Crisis económica, crisis financiera, crisis pública que engloba el propio sesgo deficitario del Estado, rendido a un gasto descontrolado en lo estrictamente público y manirroto en su variante política, y por último, una cruel crisis social. La crisis económica como tal se resume de forma muy elemental. No se puede gastar más de lo que se ingresa, o dicho de otro modo, se tiene que ingresar más de lo que se gasta, siempre gastando con mesura. El aserto, en su doble versión, suena a perogrullada. Sin embargo, el trasfondo capital es que en tiempos de abundancia se confundieron por parte de empresas, familias y administraciones públicas ingresos no recurrentes con ingresos recurrentes. Se creía que los devengos originados por la inercia positiva del ciclo económico aguantarían perdurablemente in crescendo. Se constataba una frenética confluencia entre las plusvalías extraordinarias o ganancias atípicas, cuando las ventas de activos eran fluidas y sus precios elevados, con mercados ávidos de transacciones y voraces intermediarios en pos de importantes comisiones. Y así fue, hasta que llegó un día en el que los ingresos no recurrentes, de tanto explotarse, toparon con sus límites, batiéndose en retirada. Durante aquellos maravillosos años 2000, las cuentas de resultados en un apacible paisaje de la actividad económica no se manchaban con insolvencias, en tanto los gastos financieros se movían, pese a rampantes endeudamientos, por cotas bajas, gracias a los reducidos tipos de interés. Optimismos exagerados acarrearon un error de bulto. Se engrosaron estructuras de gastos de funcionamiento u operativos sin prever la sostenibilidad de los ingresos en el futuro. El componente por antonomasia de los gastos de estructura se concentra en el capítulo del personal. Brotaron costes laborales impactantes y el frenesí gastador. Y de aquellos barros estos lodos, impromptu, muchas cuentas se saldaron con despiadados quebrantos. La crisis financiera, consecuencia de inversiones en ocasiones sobredimensionadas y gastos excesivos, queda patente en una erosión de la solvencia y en el imparable avance del endeudamiento, pagando peaje por este en forma de crecientes costes financieros. El dinero se encarecía. A partir de 2003 se advierte una desmedida pujanza de las deudas, poniendo en riesgo sólidas estructuras patrimoniales y financieras de familias y empresas. En 2008, la deuda de hogares y familias doblaba la existente en 2003 y en 2009 persistía ese endeudamiento a causa del empuje inmobiliario y del tirón del crédito, como se aprecia en el gráfico. Crecía el Producto Interior Bruto español, aunque sustentado en demasía sobre las bases de un endeudamiento vertiginoso y peligroso. La tradicional vocación inversora en vivienda propia elevó los niveles de deuda familiar por encima de los existentes en otros países europeos donde no está tan arraigada esa concepción. Hoy, rebajar la deuda, contemplando el espinoso y anquilosado escenario económico, se antoja lance complicado para las familias que sufren las embestidas de la crisis en forma de paro, devaluaciones salariales y falta de oportunidades laborales, así como en un encarecimiento del coste de la vida. Las facilidades crediticias alimentaron también el endeudamiento empresarial, resintiéndose la independencia financiera y cuestionando solvencias. El reto subsiguiente ha sido y sigue siendo el de encarar un proceloso desapalancamiento. Mientras las cosas funcionaban con la economía española al alza, gracias en parte a la contribución del sector de la construcción y al brío inmobiliario, no hubo problemas. El endeudamiento familiar corría parejo con el apogeo económico y la fortaleza del empleo. Ahora bien, justo cuando el Producto Interior Bruto mostró síntomas de extenuación, las filas del paro concentraban a cientos de miles de trabajadores, multiplicados luego en millones de desempleados. Las entidades de crédito encajaron duros golpes materializados en incómodas plusvalías, al punto que hubo que acudir al rescate parcial del sistema financiero español. Hoy parece que la purificación está casi concluida y el saneamiento de la banca prácticamente ha culminado. El recorte de la financiación bancaria a las actividades productivas supuso el naufragio de muchas pequeñas y medianas empresas, demasiado expuestas a la deuda bancaria. También la zozobra de grandes compañías.
El statu quo de la financiación empresarial se encaminará, tras esas contundentes experiencias, por otros cauces. Con todo, pensemos que el negocio de la banca es precisamente el de prestar dinero, de ahí que se redoblen los controles y se sienta aversión al riesgo de insolvencias. Conviene, pues, que las lecciones de esta crisis de deuda, caracterizada por un obsesivo cortoplacismo, sean muy bien asimiladas para no volver a tropezar en los mismos hierros que han precipitado a la economía española a un fatal y cruel desenlace. Otros sí, las deudas en todo momento han de ser controlables y asumibles, sin tentar a la auténtica capacidad de endeudamiento de cada cual. La necesidad de contar con empresas de proyección internacional creando auténticas multinacionales era, a mediados de la década de los años 2000, una asignatura pendiente para que nuestra economía ganara peso en el concierto mundial. Determinadas grandes compañías no financieras del IBEX 35 vehiculizaron tal protagonismo, asumiendo endeudamientos exuberantes. Operaciones corporativas de gran calado y al son de eufóricas valoraciones inflaron activos y agitaron pasivos. El ulterior redimensionamiento de las estructuras patrimoniales, muy perceptible en 2013, como se observa en el gráfico, enajenando activos, podando pasivos y acarreando con menoscabos, es la consecuencia de tiempos gloriosos. Del culto al apalancamiento se pasaba a la villanía del endeudamiento. Sin duda, las cuentas del Estado, en su conjunto, esto es, la Administración Central, comunidades autónomas, Seguridad Social, corporaciones locales y todos los entes correspondientes, presentan trazos muy desdibujados. España no ha sido recatada en sus cuentas públicas y desde la irrupción de la crisis el desajuste de sus finanzas cabe calificarlo de aberrante. Por más que se preconice y sugiera desde distintos oráculos institucionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, foros académicos, empresariales, la verdad es que España, en toda su amplitud, no sabe, no reduce su descomunal volumen de gasto público. Desde 2008, los guarismos públicos, tocados de veleidades dadivosas, sonrojan. Gastos muy por encima de los ingresos, no un año, sino reiteradamente, con más énfasis a partir de 2009, rezuman incoherencias nefastas. Calíbrese el gasto estrictamente necesario, conveniente y eficiente para el normal funcionamiento y desarrollo del Estado, y cavílese sobre el dispendio, derroche y cargas superfluas que campan por las cuentas públicas españolas. ¿Cuánto nos cuesta nuestra industria política? ¿Necesita realmente España una arquitectura institucional tan obesa y con tantos niveles de administración? ¿Era absolutamente necesario, por poner un par de ejemplos, levantar y ampliar aeropuertos en los cuales ni despegan ni aterrizan aviones o, por ejemplo, construir una autovía sin origen ni destino? ¿Qué resultados económicos arrojan nuestras grandes infraestructuras públicas? Miles de millones de euros dilapidados en obras faraónicas costeadas por los contribuyentes, desatando inclemencias deficitarias, en vez de dar un uso eficiente y racional a esos nuestros dineros. Por ejemplo, mimando la sanidad y velando por la educación, decantándose por gastos productivos. Desaciertos e incompetencias que devienen en un déficit acumulado entre 2008 y 2013 de 546.000 millones de euros. El sector público ha funcionado mal en España y la historia continúa. El Estado, clonado a menudo entre la Administración Central y las comunidades autónomas, gasta mucho más de lo que ingresa. Al calor del boom inmobiliario y del furor del sector de la construcción, se confundieron recaudaciones por ingresos esporádicos y atípicos con ingresos recurrentes en forma de tasas, contribuciones y, cómo no, impuestos. Nuestro sector público se abocó al gasto desmesurado, sin que sus responsables fueran ni sean conscientes de la apremiante e inaplazable cura de adelgazamiento a que someterse. En consecuencia, el alicaído cariz de las finanzas públicas españolas y la tan prominente consumación de un déficit sin perspectivas de cercenarse indujo a la Troika a actuar. Así, en base a la liquidación que queda a su izquierda de nuestras cuentas públicas de 2011, la Troika exigía a España que procediera a un recorte del gasto público, tanto en el gasto corriente como en la inversión, que estaba excedida en los últimos años, que
que promulgara una subida de impuestos, con particular atención al IVA, como así fue, y en la revisión de los tipos, que atenuara el déficit a niveles tolerables, frenando el imparable crecimiento de la deuda pública y que agilizara la puesta en marcha de reformas estructurales a fin de mejorar la competitividad de la economía española y potenciar su crecimiento. El plan de choque de la Troika implicaba un intenso paquete de medidas que afectarían a la sociedad española, generando un cierto malestar, tales como recorte de pensiones, retraso en la edad de jubilación, recortes en las prestaciones de paro, copago sanitario, copago farmacéutico, paralización de infraestructuras, puesta en marcha de mecanismos de colaboración público-privada que fomentan concesiones, nuevas tasas aeroportuarias, autovías y la subida del transporte público. Las pautas impuestas por la Troika en 2012 no se ceñían únicamente a las medidas que anteceden, sino que se agregaba una serie de prevenciones adicionales al estilo de lo que poco tiempo atrás se había hecho en Grecia. Entre otras, privatización de empresas públicas, hoy es tema de conversación, AENA, Renfe, venta de patrimonio, inmuebles, participaciones industriales, empresariales, reestructuración de la administración del Estado, fusiones de ayuntamientos, eliminación de duplicidades y más aumentos de impuestos, no solo ya en lo que hace referencia al IVA, sino también en lo que sería la supresión de las deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la modificación del sistema de pagos a cuenta en el impuesto sobre sociedades, la subida de impuestos especiales y también un nuevo foco cada vez más mimado por el legislador, que sería el foco energético y todo lo que haga referencia a medio ambiente. Tras conocerse el déficit de 2012 a su derecha y la liquidación de las cuentas del Estado, el Fondo Monetario Internacional sentenciaba que España debía aminorar sus pérdidas, para lo cual tenía que esforzarse más en la consolidación fiscal. Reubicar la tributación de los productos en el IVA, que equivalía a una efectiva subida impositiva, adelgazar el gasto público, encarar una reforma fiscal, aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones y en aras a la competitividad, aprobar una ley de mercado único. Hoy, todos esos mandatos, salvo adelgazar el gasto público, si no se han implementado, están en trance de hacerlo. El déficit público, por ende, marca una trayectoria seriamente comprometida para España. Cuando se cosechan tamañas pérdidas, una de dos: o existen reservas suficientes procedentes de superávits acumulados, merced a las cuales enjugar los números rojos, o hay que pedir dinero prestado para pagar los desajustes. De este modo se explica cómo la deuda pública española experimenta un incremento implacable al pasar del 36% del Producto Interior Bruto, en 2007 382.000 millones de euros, a lo que sería el 94%, en 2013, con lo cual quiere decir que el aumento de deuda pública entre 2007 y 2013 es de 580.000 millones de euros. En los dos últimos años ha aumentado en más de 223.000 millones de euros. La posibilidad de que la deuda pública, aquella parte de ella, que supere el 60% del Producto Interior Bruto, evocando lo que era una de las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea para los países de la zona euro, se reestructure como deuda perpetua con vencimiento a muy largo plazo, por ejemplo 30, 40 años, por proponer un dilatado periodo que permita de alguna forma enderezar nuestras cuentas, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo garantizando esa reconversión, constituiría un estimulante balón de oxígeno financiero con el que reordenar las maltrechas finanzas públicas españolas, concentrando los esfuerzos en intentar reactivar la economía. ¿Se podrá pagar por parte de España tanta deuda pública? La respuesta es categórica. No, no. Porque para devolver la deuda es imprescindible generar excedente financiero. Esto es, que las cuentas públicas se salden con superávit. Salta a la vista que el Reino de España, con el abultado déficit con el que se liquidan sus cuentas, no tiene capacidad financiera para hacer frente a la totalidad de sus compromisos de pago. A golpe de refinanciación, funciona nuestra deuda pública. Y una pregunta: ¿hasta cuándo será así? La crisis de deuda es, en definitiva, el quid de la cuestión en esta etapa de contratiempos. Los consiguientes interrogantes se formulan así: ¿a cuánto asciende
la deuda bruta total de España, esta tal deuda en una proporción más o menos equilibrada y razonable respecto a lo que España anualmente produce, o sea, su Producto Interior Bruto, la deuda bruta total de España al concluir 2012 ascendía a 4,3 billones de euros, montante al que se llega sumando los pasivos en circulación, es decir, los compromisos de pago del conjunto de administraciones públicas españolas, la deuda de las sociedades no financieras, la deuda de las entidades financieras y, por último, la deuda de las familias. Si en 2011 y 2012 la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, es decir, la Troika, mostraban su seria preocupación por los perfiles de las finanzas públicas españolas debido a las sombrías circunstancias que concurrían y aún persisten, el 29 de mayo de 2013 la Comisión Europea, su Consejo, presentaba en forma de recomendación el decálogo de reformas que implementar en España para encarar una etapa de estabilización en clave económica y propiciar, en teoría, la tan ansiada recuperación. El paquete de recomendaciones se concreta en unas severas políticas de sacrificios y ajustes para los ciudadanos, susceptibles de desencadenar, como así está siendo, agrias sensaciones de desánimo popular y tensiones sociales. En síntesis, se acentúa la exigencia de un efectivo y austero esfuerzo presupuestario estatal. Se aborda la sistemática del sistema tributario español, SIC. Se prosigue y zanja la reestructuración del sistema financiero español concretando su recapitalización. Se insiste en la reforma del mercado de trabajo y se postula la puesta en marcha de medidas para combatir el alarmante y preocupante desempleo juvenil. Asimismo, la Comisión Europea establece otra batería de requerimientos: hacer frente al riesgo de pobreza o marginación social, agravado actualmente cuando tener empleo no necesariamente es sinónimo de salir de la ciénaga. Promover la unidad de mercado e impulsar propuestas que dinamicen a nuestras empresas. Solventar la disyuntiva nunca abordada con decisión de la energía en sus variadas facetas, con el déficit eléctrico como punto culminante. Reconocer y disciplinar los pasivos contingentes, verbigracia, rescates de autopistas, almacenes gasísticos en aguas mediterráneas, avales y garantías concedidos por el Estado a empresas de un cierto tamaño y, por último, poner orden y concierto en una colmada y pródiga administración pública excesivamente politizada. En agosto de 2013, el Fondo Monetario Internacional ponía la apostilla al pronunciamiento de la Comisión Europea, al socaire de los argumentos incluidos en el llamado Memorándum de Entendimiento, MOU. Firmado en junio de 2012, el Fondo Monetario Internacional pasaba a controlar el sector financiero español y hasta cierto punto sus variables macroeconómicas. La realidad actual confirma que España dispone ya de la sistematización del sistema tributario, SIC, ha depurado su sector financiero con 246.441 millones de euros, el 24% del Producto Interior Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, y nada más. Porque una reforma laboral que solo ha servido hasta el momento para destruir puestos de trabajo y no crear empleo, es ineficaz. Porque España hoy es el país de la Unión Europea que presenta la tasa más alta de desempleo juvenil. Porque el número de pobres, por más que duela la palabra, crece, como confirman los datos de Cáritas y de la OCDE publicados ayer. Porque se acumula un déficit de la tarifa eléctrica de 32.000 millones de euros sin resolver y sin que el consumidor sepa a día de hoy lo que se le tarificará el mes que viene de recibo de la luz. Y porque todo el esfuerzo presupuestario descansa sobre los bolsillos de los contribuyentes. Entramos en las conclusiones, a modo de cuadro prospectivo. De mantenerse este escenario económico y el desolador panorama de nuestras finanzas públicas, la pregunta es: ¿hacia dónde va y cómo va España? La primera conclusión es que España se encuentra embarrancada en el triángulo del estancamiento. Una tasa de paro enquistada en torno al 26% de la población activa, que en gran parte es estructural a la vista de los parados de larga duración y sus tramos de edad, con desempleados de baja cualificación, en el contexto de un sistema
productivo y de un modelo económico incapaz de crear empleo robusto y sostenible, considerando su calidad actual, y un consumo privado en franca atonía sin que se vislumbren síntomas de reanimación. Analicemos estos 3 puntos. En primer lugar, el primer vértice es lo que haría referencia al alto y preocupante paro, que supera el 26% de la población activa, situando el número de desempleados en unos 6 millones de personas, sin atisbos de recuperación, ni oteando efectivas medidas activas por parte de nuestras autoridades, para relanzar el empleo verbigracia, fomentando bonificaciones de calado para la contratación de desempleados y rebajando las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores. No se interpreta desde las esferas gubernamentales y políticas el coste humillante que esta crisis social con tan insultante tasa de paro entraña. En 2014, según datos proporcionados a finales del pasado mes de febrero por la Comisión Europea, España será el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro junto a Grecia. Pero en 2015 España superará ya a Grecia y será el país con más tasa de paro de toda Europa. En 2013, en 1.832.000 hogares, todos sus miembros están en paro, cuando en 2011 eran 1.575.000 hogares. 3,5 millones de personas llevan más de un año en paro, el 58% de los parados. El grupo de edad más castigado por el paro se sitúa a partir de los 50 años. El 48% de las familias españolas, con sus ingresos, solo cubre vivienda y alimentación. El 17% de los hogares españoles llega a final de mes con mucha dificultad. El 41% no puede afrontar gastos imprevistos y el 10% reconoce retrasar pagos corrientes. Para nuestros gobernantes, la cifra de paro es un simple dato estadístico. Para 5.986.300 personas, que es el número exacto de parados, es una auténtica tragedia. El segundo vértice reside en un Producto Interior Bruto que muestra de unos años acá una preocupante falta de fuelle, cayendo de 2008 a 2013 en más de 60.000 millones de euros. La fuerte dependencia en años precedentes del sector de la construcción se traduce en un declive del Producto Interior Bruto sin que se divisen a día de hoy sectores capaces de ejercer como tractores de nuestro crecimiento económico y crear empleo, recuperando a personas no ocupadas. En este punto sobran los debates y procede a actuar con premura, incentivando y promoviendo actividades económicas de veloz crecimiento y con fuerte capacidad para generar empleo. La calidad del Producto Interior Bruto español en 2012 pone de manifiesto un estancamiento en el sector agrícola, ganadero y pesquero, una caída en la industria, un desplome de la construcción, tenues repuntes en comercio y hostelería con mayor acento en léase turismo, si bien al albur de la coyuntura internacional, y una caída en los servicios. El tercer vértice de este triángulo afecta al consumo privado. El estancamiento de nuestra economía, cuando no de presión, conecta con la disminución de renta de que adolece la ciudadanía bajo el signo de la incertidumbre, en un ambiente donde cunde el pesimismo y sin que se cobijen fundadas expectativas de reactivación, con una demanda laboral muy escasa y ante un empeorado proceso de devaluación salarial. Será, por ende, muy difícil que el consumo privado en el Producto Interior Bruto, que ronda casi el 60%, tire del carro de la economía, estimulándola. Salarios reajustados, renta disponible a la baja, presión tributaria exacerbada sobre las rentas del trabajo, costes básicos y precios al alza en los mínimos imprescindibles del presupuesto familiar, necesidad de disminuir las altas cifras de endeudamiento familiar y empresarial. La segunda conclusión, en otro orden, es la de que se abren serios interrogantes sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Debido a la evolución de las prestaciones medias, el efecto sustitución, entra una pensión alta, sale una pensión menos alta, la mayor esperanza de vida y la ostensible caída de la relación entre cotizantes y pensionistas. El coste de las pensiones, como se observa en el gráfico, va camino de doblarse en pocos años.
El problema primordial radica en la proporción en que se encuentran los cotizantes, cada vez menos por culpa de la lacra del paro, pero sobre todo también por la falta de empleo, con un agravante, sueldos a la baja. Y los pensionistas, que van en aumento y con pensiones más elevadas por parte de quienes se incorporan a tal condición. A mayor abundamiento, las preocupantes previsiones demográficas en España a 10 años vista vaticinan una pérdida de cerca de 3 millones de habitantes en 2023. La pérdida de población invita a barruntar acerca de la corriente migratoria vivida en España. Con respeto, llegan inmigrantes poco cualificados con sus familias y aquí recalan. Entre tanto, nuestros jóvenes universitarios se ven apremiados a emigrar no solo para perfeccionar su formación, sino más bien en búsqueda de esas oportunidades que aquí no encuentran. Nuestro contrato social con ellos se está incumpliendo. Emigra nuestro talento y se nos escapa el futuro. La tercera conclusión hace referencia al extremo culminante que representa el problema del déficit público, que no radica tanto en la falta de empuje de los ingresos, que en lo concerniente a los tributarios están ya con todo su potencial prácticamente desarrollado, sino en el poco entusiasmo por parte de quienes rigen los destinos de España de rebajar las atroces cifras del gasto público. De mantenerse la actual trayectoria deficitaria, España, permítanme que lo diga, está condenada a una situación de bancarrota en los próximos años y a asumir un endeudamiento absolutamente imposible de liquidar que dejaría en el desamparo financiero al país y su suerte, que es la de todos, a merced de los acreedores. En este gráfico lo vamos a ver. El déficit que en el mejor de los casos acumulará a España en el periodo 2014-2018 se cifra en 226.000 millones de euros según el Fondo Monetario Internacional. Esta cantidad hay que agregarla a los 546.000 millones de euros de déficit habido entre 2008 y 2013. En poco más de un decenio, quienes rigen los destinos de España han sido capaces de perder 800.000 millones de euros. Casi el 80% de nuestro Producto Interior Bruto. O se exige un aval a quienes pretendan gobernar desde cualquier estadio de gobierno, como sucede con los clubes de fútbol, que garantice parte del déficit que generen, o este dislate no tiene límites. Cuarta conclusión. De resultas de lo precedente sobresale la absoluta falta de voluntad gubernamental y política por contener, y más grave aún, por no aminorar, el gasto público del conjunto del Estado, exigiendo en cambio un esfuerzo considerable a los contribuyentes que conduce a este país a un callejón sin salida. En este gráfico se puede observar la falta de control y reducción del gasto. Descontando del gasto incurrido en 2012 la cantidad correspondiente al rescate bancario, que fueron 37.000 millones de euros, el gasto público se queda en 454.000 millones de euros. Vean cómo en 2013 el volumen de gasto público total es el mismo y cómo a partir de ahí se va incrementando hasta alcanzar los 491.000 millones de euros. También vean que hay unas medidas no identificadas que serían medidas que se van a adoptar para incrementar los ingresos. Por tanto, queda claro que no hay ninguna política de austeridad en España y, en cambio, lo que sí se está haciendo es aumentar los ingresos con marchamo tributario. El auge de la economía sumergida o informal, cuya estimación excede del 20% del Producto Interior Bruto español, más de 200.000 millones de euros, es achacable a 4 factores. Primero, la presión fiscal directa insoportable. En segundo lugar, la presión fiscal indirecta, con lo que sería unas detestables burocracias, papeleos y trámites inextricables. La demencial inflación legislativa en plan producción industrial y semanal y la descontrolada plaga de la corrupción, haciendo todo ello mella en los contribuyentes. Como quinta conclusión, a la postre irrumpe una imparable deuda pública con un saldo próximo a 1 billón de euros, que hoy resulta absolutamente impagable. Con un inquietante incremento de los pasivos en circulación
de las administraciones públicas que de suponer en 2007 505.000 millones de euros pasan a septiembre del año pasado a representar 1.304.000 millones. La contundencia de estos déficits acumulados, su cuantía, la ausencia de políticas coherentes y prudentes en nuestras finanzas públicas aceleran a ritmo galopante el auge de la deuda pública y de los pasivos en circulación. Sin rodeos, me sabe mal decirlo, España se encamina hacia su propia suspensión de pagos, al default. La sexta conclusión sería una deuda privada muy acrecentada que no es susceptible de incrementarse a medio plazo al estar sometida a un riguroso desendeudamiento por parte de familias y hogares, perseverando las empresas en su desapalancamiento hasta retornar a niveles tolerables y asumibles de deuda. Laborioso se antoja, por consiguiente, que en los próximos años veamos que haya inversión desde el prisma doméstico, tal y como podemos apreciar acá en cuanto a la evolución de la deuda. Las perspectivas para el periodo 2013-2018, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se decantan por la contracción de la deuda privada, mientras el sector público proseguirá con su contumaz endeudamiento, penetrando en zona de turbulencias soberanas. Séptimo, tengo agua. Gracias. De no atajar la insostenible cifra del gasto público, primordialmente el superfluo, improductivo e ineficiente, así como el inherente a la industria política, el panorama de nuestras finanzas públicas está seriamente lastrado. Los desatinos de las cuentas públicas salpican al sector privado, sobre el que recaen los efectos y esfuerzos de las políticas de consolidación fiscal. El Estado, a través de la deuda pública, atrae para sí buena parte de la financiación concedida por la banca y se da un efecto de expulsión del sector privado en la obtención del crédito tal y como hoy se padece. El Estado simultáneamente impone una asfixiante presión tributaria sobre el sector privado, junto con altas cotizaciones de la Seguridad Social, en España las más altas de Europa. El Estado contrae el consumo público y despliega una apabullante burocracia por parte de la Administración que no pertenece al mundo real ni conecta con él, a imagen y semejanza del modelo político. El Estado, en definitiva, absorbiendo gran parte de recursos financieros con lo que sufragar su vasto aparato, se erige en principal escollo para la libertad de empresa e iniciativa privada, obstaculizando el crecimiento económico y el desarrollo empresarial, convirtiéndose en insoportable carga para reactivar la economía española. En el contexto del actual modelo de administración y sector público, España pisa arenas movedizas, merma sus efectividades y retrocede al someterse a los designios de una política ramplona, alineada por determinados protagonistas de preocupante perfil bajo y vacuo, entregados a meros intereses partidistas, electorales y cortoplacistas, que no ocupados en evitar las vicisitudes que golpean a nuestra sociedad, dejando al albur a empresas y trabajadores. Alguien tiene que decir que sin empresas y sin trabajo la economía no funciona. En la medida que un país no disponga de un robusto tejido empresarial en el que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, al igual que las grandes, jueguen bazas decisivas, su economía se hunde. Son las empresas las que crean empleo y sin ellas no hay trabajo. Concluyo, excelentísimo señor presidente. Si las estadísticas en el mundo del fútbol están para romperse, las previsiones económicas que se presumen adversas están para incumplirse. Para ello solo hay un camino: acción y actuación, bajo la égida de unos gobernantes responsables y preparados, cercanos y honestos con el pueblo que les vota, moralmente legitimados, intachables en sus conductas, pertrechados con consistente bagaje económico y sobresaliendo por una altruista capacidad de servicio a la sociedad. En tanto la cúpula no cambie, las malditas previsiones económicas van a cristalizar. No se trata de profetizar nada más lejos de mi intención plagas apocalípticas ni epidemias económicas, sino de proponer una regeneración moral y una catarsis de nuestra sociedad y sus valores, a la vez que una reconversión de la vigente arquitectura política, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, pero también la solvencia de España en todos sus órdenes y conglomerados.
Dejaremos a la siguiente generación a este paso no un mundo mejor y bucólico, sino una deuda impagable. Unas cuentas públicas penosas, unos desequilibrios laborales sin cicatrizar, cementerios empresariales, ambiciosos proyectos amenazando ruina, una herencia financiera rebosante de hipotecas envenenadas e inversores foráneos, como ocurre hoy, comprándolo todo a precio de saldo. Y lo que es peor, una crisis social cuyo intrigante desenlace se formula a golpe de incógnitas. La voz de la sociedad civil y de sus instituciones, como la Reial Academia de Doctors, ha de clamar en esta encrucijada. Tiene que ser escuchada cuando España cruje. Debe aportar juiciosos criterios que den luz, templar duelos, atemperar antagonismos, introducir dosis de coherencia e inyectar sensatez con la que enderezar ese rumbo torcido, político, social y económico que exige con prontitud un brusco golpe de timón en pos de sumar y multiplicar por el bien de nuestra sociedad y de todos nosotros y de quienes continuarán tras nuestros pasos pisando, ojalá que sea, la senda idònea. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i per l'interès a aquest acte. Alguns han vingut des de punts allunyats de la geografia espanyola i fins i tot hi ha qui ha creuat l'Atlàntic avui mateix per poder estar aquí. Per tant, a todos ustedes, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto y gracias a quienes se han desplazado desde distintos lugares de la geografía española e incluso a aquellos que han cruzado el Atlántico en las últimas horas para estar aquí. A todos, muchas gracias, mi gratitud. Excelentísimo señor presidente, hasta aquí mi discurso de ingreso. Bravo. Tiene la palabra el académico de número, excelentísimo y magnífico señor rector honorario de la Universidad Abat Oliba CEU, don Juan Francisco Corona Ramón, quien contestará en nombre de la Real Corporación a la disertación del nuevo académico. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Econòmiques i Financieras, excelentísimo señor president de la Reial Academia de Doctors, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universitat Abat Oliba, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universitat Oberta La Salle, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. La Reial Academia de Doctors
se complace en acoger como académico numerario al doctor José María Gay de Liébana Saludas y me honra encargándome el discurso de contestación en el solemne acto de ingreso en nuestra querida corporación. Pero antes de acometer dicha tarea, es obligado realizar la laudatio del académico numerario electo. Voy a ahorrar a todos los presentes una exposición detallada del currículum del nuevo académico, ya que sería extremadamente extensa tanto en el ámbito de lo profesional como en el de lo universitario, para centrarme en aquellos hechos que, por diversos motivos, considero más relevantes. Y no piensen en ningún momento que no conozco bien la trayectoria del profesor Gay, si notan a faltar referencias a sus actividades públicas, ya que siendo estas, obviamente, de gran trascendencia y relevancia, nos encontramos reunidos en la Reial Academia de Doctors y en esta casa es obligado centrarse en su trayectoria académica. Lo acogemos hoy aquí en su doble condición de doctor en Derecho y doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universitat Abat Oliba CEU, precisamente frente a un tribunal que tuve el honor de presidir y que me permitió conocer al profesor Gay, que se incorporó posteriormente al claustro de doctores de nuestra universidad. El académico electo es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona, además de economista, abogado, profesor mercantil, auditor, asesor fiscal y censor jurado de cuentas, lo que le ha permitido, a lo largo de una extensa, intensa y exitosa carrera profesional, tener un gran conocimiento de primera mano de la realidad económica de nuestro país. Su capacidad profesional, unida a su interés vocacional por el mundo asociativo, la ha llevado a formar parte de numerosísimas juntas directivas, comisiones, patronatos y otros órganos de gobierno de múltiples organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, su dilatada trayectoria universitaria se asienta fundamentalmente en la Universitat de Barcelona, en la que, al margen de su dedicación docente a nivel de grado y licenciatura, ha sido profesor en numerosos másters y cursos de posgrado, esencialmente en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hoy Facultad de Economía y Empresa, y en la Facultad de Derecho de dicha universidad. También es intensa su actividad investigadora en diversos ámbitos. Especialmente, yo destacaría el ámbito de la economía y finanzas del deporte, la aplicación de normas internacionales de contabilidad, el nuevo Plan General de Contabilidad, el análisis de la contabilidad creativa, análisis de estados financieros, impacto del endeudamiento en la economía española, entre muchos otros. En estas líneas de investigación, que han dado como fruto una gran cantidad de publicaciones y proyectos, permítanme destacar, por el cariño que tengo al mismo, un proyecto que codirigimos conjuntamente el profesor Gay y yo entre los años 2010 y 2012 con el sugerente título de las finanzas del fútbol en el seno de la Universidad Abat Oliba y con el patrocinio del Banco de Santander. Al mismo tiempo, su actividad académica en el ámbito de la publicación es extensa, son numerosos sus libros, aportaciones, capítulos en libros de muchos otros especialistas, entre los cuales yo simplemente, por el impacto, digamos, más directo que ha tenido con mi actividad, destacaría, por un lado, el libro escrito en colaboración con el profesor Oriol Amat, Por la senda de la nueva contabilidad, y el mucho más conocido recientemente, España se escribe con E de endeudamiento, en cuya presentación tuve el placer de pronunciar unas palabras y que evidentemente ha sido una fuente de inspiración clarísima para el discurso del académico electo. Dicha actividad se ha extendido también en muchas universidades españolas extranjeras, escuelas de negocio, pero no solo eso, también instituciones de prestigio, como por ejemplo el Centro Internacional de Estudios del Deporte, Neuchâtel, y numerosísimas federaciones deportivas españolas, fútbol, tenis, golf, etcétera, y por supuesto incontables clubes deportivos, esencialmente por su trascendencia mediática en el ámbito del fútbol. Lo que no debe extrañarnos, porque se trata sin duda del pionero en el estudio económico y financiero del deporte. Ha dirigido tesis doctorales, formado parte de numerosos tribunales y, por supuesto, intervenido como profesor invitado habitual en la práctica totalidad de las universidades españolas. En definitiva, ha desarrollado múltiples actividades en universidades, colegios profesionales y asociaciones económicas, así como en medios técnicos, especializados y de divulgación. Podríamos continuar mucho tiempo glosando la trayectoria académica y profesional del profesor Gay, plagada
de premios, honores y reconocimientos. Pero la debida cortesía al acto me obliga a centrarme en contestar como se merece su magnífico discurso de ingreso. Permítanme, sin embargo, añadir que, además de todo lo que hemos dicho, es un personaje, en el mejor sentido de la palabra, enormemente conocido por su afición casi obsesiva al trabajo y a la divulgación económica. Aunque bien pensado, podemos suprimir la palabra casi y dejarlo en obsesivo. Así como por su tradicional buen humor y un saludable optimismo sobre el futuro. Pero se habrán fijado que hay una excepción a dicho optimismo y se produce precisamente en los momentos en los que trata sobre la crisis económica española, el déficit público y el endeudamiento. Y precisamente bajo este título, Crisis, Déficit y Endeudamiento, ha versado su discurso de ingreso. Y aunque soy consciente de que el tema está lejos de suscitar sentimientos de alegría en la audiencia, es mi deber como académico proceder a la contestación del mismo. El objetivo esencial de su discurso es excesivamente amplio y ello me ha sugerido la idea de concentrarme en una cuestión muy concreta. Y esa cuestión va a ser la deuda pública, por 4 motivos. Primero, porque, como se ha podido ver hace unos minutos, es seguramente el núcleo central o uno de los núcleos centrales de su intervención. En segundo lugar, porque nos estamos acercando peligrosamente a la cifra mítica del 100% de endeudamiento público sobre el Producto Interior Bruto. En tercer lugar, porque a pesar de que en España se ha reconvertido bastante bien el problema en el ámbito del endeudamiento de las familias, de las empresas y de las instituciones financieras, no es así en el ámbito de la deuda pública. Y en cuarto lugar, porque he apreciado, desgraciadamente en muchas intervenciones, que la deuda pública es vista por la mayoría de la población como un instrumento aparentemente inocuo y casi simpático en muchas ocasiones. Creo que merece, por lo tanto, una brevísima reflexión para apostillar o acotar lo que ha dicho el profesor Gay. Coincido con él en que la crisis económica española puede entenderse esencialmente como una crisis de deuda y que la falta de un diagnóstico certero impidió diseñar un plan de viabilidad tanto para la economía pública como la privada. Es evidente que la deuda pública es un concepto que no resulta extraño para nadie, pero también lo es que su nivel de análisis y conocimiento deja, desgraciadamente, bastante que desear. A este respecto, conviene recordar simplemente que uno de los padres de la economía clásica y, por lo tanto, de la economía, David Ricardo, en sus primeros escritos ya habló de un concepto muy interesante, la ilusión de la deuda pública, haciendo referencia a un fenómeno aparentemente de ilusionismo que generaba este instrumento financiero en la mayoría de la población. Posteriormente se ha refinado muchísimo su análisis, como es lógico, por el avance de la ciencia económica. El profesor Vickery, el profesor Robert Barro y muchos otros especialistas han aportado realmente avances muy significativos en el estudio de la deuda y en el estudio también de la ilusión de la deuda. Según la concepción general, podríamos definir dicha ilusión como una anticipación incorrecta e imperfecta por parte de los ciudadanos contribuyentes de las cuotas tributarias a satisfacer por los impuestos futuros que entraña una emisión de deuda pública. Y esta definición tan corta, tan sencilla y aparentemente tan inofensiva contiene verdaderamente la parte esencial del problema. Son 2 los motivos que justifican la existencia de la ilusión de la deuda. En primer lugar, la ignorancia y la información imperfecta por parte de los ciudadanos. En economía asumimos habitualmente que la ignorancia está originada en buena medida por los elevados costes, en todos los sentidos, de adquirir información. En el caso de la deuda pública es evidente. La complejidad de su estructura, diferentes títulos, emisiones, intereses, vencimientos, sistema de pago de intereses, provoca un encarecimiento de la información y, por lo tanto, un aumento de la ignorancia del consumidor racional. Por otro lado, y desde el punto de vista de las expectativas racionales y en concreto de las expectativas individuales, la percepción de las futuras cargas tributarias está también afectada por dichas expectativas. Así, algunos de los factores que he citado son difícilmente predecibles de cara al futuro y, por lo tanto, la mayoría de la población no los toma como indicadores sobre el nivel futuro de endeudamiento y, ojo, adicionalmente, de incrementos impositivos. Es evidente que la generación de una cierta ilusión de la deuda pública se produce como consecuencia de los fenómenos que he citado y está sesgada fundamentalmente
por dicha incertidumbre y dicha información imperfecta. Pero, además, podemos extraer una conclusión importante, y es que los efectos causados por la emisión de la deuda pública van a tener, además, efectos derivados en los mercados financieros y en las expectativas sobre los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, y, en consecuencia, van a afectar de forma muy notable a la evolución de la propia economía española. Para cerrar este repaso sobre algunas de las cuestiones polémicas relativas a la influencia de la deuda pública sobre el comportamiento de los individuos, hay que hacer referencia a la vertiente política del problema. Una vez más, llegamos a ella. Generalizando, podríamos decir que la deuda pública es un instrumento de política económica que se caracteriza, por encima de todo, por su opacidad con respecto a los votantes, debido a esta traslación de partes de sus costes hacia el futuro, hacia las generaciones futuras, frente a la inmediatez absoluta de la financiación por vía impositiva. Reconociendo el importante esfuerzo tributario que se está exigiendo a la ciudadanía, señala el profesor Gay que se hace imprescindible proceder a un recorte y posterior control del gasto público a todos los niveles de la Administración. Y precisamente para dar respuesta a esta petición suya, no puedo en esta tribuna desaprovechar la ocasión para ofrecer también mi más sentido homenaje a la figura del profesor James Buchanan, mi maestro, Premio Nobel de Economía en 1986, fallecido hace poco más de un año, el 9 de enero de 2013. A él le dediqué mi discurso de ingreso en esta Real Academia el 1 de abril de 2003 y no puedo dejar de emocionarme al recordarlo en estos momentos. Precisamente el profesor Buchanan, dentro de su monumental obra, tuvo una aportación esencial a la economía moderna consistente en el desarrollo de lo que se llama la teoría económica de las constituciones o economía constitucional, si quieren ustedes abreviar. De hecho, decía Buchanan, el funcionamiento real de las instituciones es tan deficiente que se impone una reforma amplia y global del marco institucional a través de la cual todos los afectados vean mejorada su situación relativa. Fíjense que lo que escribió este gran economista en Virginia en los años 60 es de perfecta aplicación a la España de la segunda década del siglo XXI. Continúa Buchanan diciendo que se trataría de llevar a cabo una auténtica revolución constitucional, es decir, una serie de cambios fundamentales en las estructuras, reglas y mecanismos que rigen la vida social y económica, pero manteniendo siempre la discusión de los mismos dentro del ámbito constitucional, precisamente para impedir la volatilidad que los distintos poderes ejecutivos puedan tener en el desarrollo de cuestiones que van mucho más allá del periodo de su mandato. La plasmación de estas ideas en el campo económico exigía el diseño de un conjunto de instituciones y mecanismos que se integrarían en una constitución monetaria y fiscal que habría que añadir a la actual constitución política, dentro de la cual tendríamos que establecer unos límites artificiales a la capacidad recaudatoria del Estado y a su capacidad de endeudamiento, al objeto de controlar su tendencia natural e ilimitada al crecimiento. Dicho de otra forma, el diseño de un sistema de instituciones que introduzca límites constitucionales sobre la capacidad de la actuación en el ámbito de la economía pública por parte del Estado en una democracia no supone en modo alguno restar posibilidades a una política favorable para los ciudadanos, sino todo lo contrario, precisamente va a contribuir a lograrla. Si definimos a nivel constitucional las reglas, mecanismos e instituciones que han de regular la dirección y la magnitud de la política fiscal, es posible asegurar más efectivamente la consecución de los fines previstos y evitar la aparición de estos fenómenos negativos que ha mencionado abundantemente a lo largo de su discurso el profesor Gay de Liébana. Para concluir, en nombre propio, en el del presidente y en el de todos los académicos, recibe, amigo José María, nuestra más cordial bienvenida. Enhorabuena.
Ruego al excelentísimo señor doctor don Jaime Gil Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, entregue el diploma acreditativo al nuevo académico. La Academia se ha enriquecido con el conocimiento y el compromiso aportados por el doctor don José María Gay de Liébana Saludas, a quien acogemos en confianza y con respeto. Esperamos de él que hará honor a su promesa solemne de trabajo para una humanidad mejor y más iluminada. En su tarea contará siempre con el acogedor calor de nuestra Real Corporación. La Academia ha contado, una vez más, con su asistencia generosa y nos hemos sentido acompañados en nuestro compromiso científico con la sociedad. Su apoyo es imprescindible y lo agradecemos de forma sincera. Entre todos haremos posible un día el acceso universal al conocimiento. El acto ha finalizado. Se levanta la sesión. Se confundieron por parte de empresas, familias y administraciones públicas ingresos no recurrentes con ingresos recurrentes. Se creía que los devengos originados por la inercia positiva del ciclo económico aguantarían perdurablemente in crescendo. Se constataba una frenética confluencia entre las plusvalías extraordinarias o ganancias atípicas cuando las ventas de activos eran fluidas y sus precios elevados, con mercados ávidos de transacciones y voraces intermediarios en pos de importantes comisiones. Y así fue, hasta que llegó un día en el que los ingresos no recurrentes, de tanto explotarse, toparon con sus límites, batiéndose en retirada. Durante aquellos maravillosos años 2000, las cuentas de resultados en un apacible paisaje de la actividad económica no se manchaban con insolvencias, en tanto los gastos financieros se movían, pese a rampantes endeudamientos, por cotas bajas, gracias a los reducidos tipos de interés. Optimismos exagerados acarrearon un error de bulto. Se engrosaron estructuras de gastos de funcionamiento u operativos sin prever la sostenibilidad de los ingresos en el futuro. El componente por antonomasia de los gastos de estructuras se concentra en el capítulo del personal. Brotaron costes laborales impactantes y el frenesí gastador. Y de aquellos barros estos lodos, impromptu, muchas cuentas se saldaron con despiadados quebrantos. La crisis financiera, consecuencia de inversiones en ocasiones sobredimensionadas y gastos excesivos, queda patente en una erosión de la solvencia y en el imparable avance del endeudamiento, pagando peaje por este en forma de crecientes costes financieros. El dinero se encarecía. A partir de 2003 se advierte una desmedida pujanza de las deudas, poniendo en riesgo sólidas estructuras patrimoniales y financieras de familias y empresas. En 2008,
la deuda de hogares y familias doblaba la existente en 2003 y en 2009 persistía ese endeudamiento a causa del empuje inmobiliario y del tirón del crédito, como se aprecia en el gráfico. Crecía el Producto Interior Bruto español, aunque sustentado en demasía sobre las bases de un endeudamiento vertiginoso y peligroso. La tradicional vocación inversora en vivienda propia elevó los niveles de deuda familiar por encima de los existentes en otros países europeos donde no está tan arraigada esa concepción. Hoy, rebajar la deuda, contemplando el espinoso y anquilosado escenario económico, se antoja lance complicado para las familias que sufren las embestidas de la crisis de endeudamiento. Los primeros síntomas de esta crisis se detectaron entre 2007 y 2008. Entonces no se supo o no se quiso actuar sobre aquellos indicios que delataban la llegada de tempestades con fuertes descargas económicas y financieras, de impactos y secuelas profundos. Faltó un análisis precoz y concienzudo sobre dónde y cómo estábamos, qué tal nos encontrábamos, de qué manera se había llegado a aquella situación y exactamente qué estaba ocurriendo, para formular, con conocimiento de causa, un diagnóstico claro, preciso y crítico que pusiera de manifiesto el estado real de nuestra economía y sus finanzas. De haberse hecho, se hubiera dispuesto de unas mejores defensas con las que, si no impedir, sí al menos contrarrestar en parte amargos trances. Al debe de quienes rigen nuestros destinos, sin distinción de colores, procede cargar el lapsus, o mejor dicho, la inacción. Empero la responsabilidad de la crisis también es de todos nosotros. La lectura de la crisis no se limita a la parcela estrictamente económica. Se yuxtaponen vicisitudes financieras con preocupantes mermas de valores en nuestra sociedad, predominando una visión excesivamente cortoplacista y crematística, inclinada con descaro por el dinero fácil y rápido, eso que la Vox Populi da en llamar pelotazo, y en un detestable soslayo del ideario que conforma la cultura del esfuerzo. Entre 2000 y 2008 fuimos proclives a endeudarnos tanto el sector privado como el sector público. Contraer deuda era asequible y barato, bajo unas magníficas condiciones y sin apenas trabas. Igual en su subconsciente, el prestatario pensaba que las deudas se liquidarían a tan largo plazo que sería como si no tuvieran que devolverse. Dando por sentado que la economía mantendría sine die su tendencia creciente, el vocablo crisis no aparecía en el diccionario. No está fuera de lugar admitir que la entrada en escena del euro alteró nuestras coordenadas monetarias construidas sobre la base de la peseta y los lindes del dinero se disiparon. Perdimos referencias. 4 son, a nuestro modo de ver, las aristas de esta crisis de deuda. Crisis económica, crisis financiera, crisis pública que engloba el propio sesgo deficitario del Estado, rendido a un gasto descontrolado en lo estrictamente público y manirroto en su variante política, y por último, una cruel crisis social. La crisis económica como tal se resume de forma muy elemental. No se puede gastar más de lo que se ingresa, o dicho de otro modo, se tiene que ingresar más de lo que se gasta, siempre gastando con mesura. El aserto, en su doble versión, suena a perogrullada. Sin embargo, el trasfondo capital es que en tiempos de abundancia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Doctors, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Abat Oliba, excelentísimo y magnífico señor rector honorario de la Universidad Abat Oliba, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Huberta La Salle, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Ante todo y en primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Doctors que me acoja en su seno. Gratitud es la primera palabra que al cruzar el umbral de esta docta casa debo pronunciar, y permítanme que mi reconocimiento lo personalice en la figura del excelentísimo señor presidente doctor Alfredo Rocafort Nicolau, y a la vez en todos los prestigiosos académicos que han dado su beneplácito a mi ingreso en esta ilustre corporación.
En un momento particularmente tan emblemático, deseo testimoniar mi sincero agradecimiento a quienes de una u otra manera han estado y están a mi lado, apoyándome en lo académico y profesional, animándome en lo personal. Unos ya partieron, otros no pueden estar aquí y unos terceros sí que comparten este acto. Sin ellos y sin su generosidad, apenas habría escalado peldaño alguno en esta vida terrenal. En este sentido, debo hacer mención de mi reconocimiento a la Universitat de Barcelona y en concreto al Departamento de Contabilidad, a su director, doctor Antonio García Castellví, y a todos mis compañeros por su confianza permanente, por su constante respaldo y por su afecto singular. También a otras universidades que han confiado en mí, como la Universidad Abat Oliba, cuyo rector, doctor Carlos Pérez del Valle, me honra con su presencia. Si alguien tengo que destacar entrañablemente es a mi esposa Memé, por su magnánima indulgencia y capacidad de resignación, su ilimitada comprensión, su santa paciencia. Camino ya de 34 años aguantándome, soportándome, entendiéndome. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia de Doctors? Ratificamos. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia de Doctors y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuerais requerido para ello? Lo prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia de Doctors es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de número. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiados. Fortaleciéndome. Sin Memé, poco trecho habría recorrido. No sería justo si no reconociera en este momento la benevolencia de mi hijo Pepe, renunciando tan a menudo a su padre. De Pepe soy deudor, a la vez que admirador, y confío en que sabré compensar mi íntima y sentida deuda moral con él. La elección y concreción del discurso de ingreso para los académicos que se incorporan a esta Real Academia de Doctors no constituye tarea fácil. Llevo varios años analizando nuestros problemas económicos y los embates de esta destructiva y profunda crisis que ha arrasado a innumerables empresas, dejando sin trabajo a millones de personas, dañando estructuras familiares y proscribiendo a miles de hogares al riesgo de pobreza. Crisis en trance de derivar aquello que a simple vista se tildaba de sobresalto causado por las tristemente famosas subprime en crisis sistémica. De ahí que el tema escogido lleve por título Crisis, déficit y endeudamiento. No aspira a más objetivo este discurso que el de hacer una lectura crítica, acaso apasionada y siempre neutral, de las finanzas públicas y privadas de España, en tiempos de inestabilidad económica,
consumada y pretérita aquella etapa deslumbrante, expansiva de la década de los años 2000. El estudio que someto a la consideración de los señores académicos y de quienes se sientan atraídos por la economía se desarrolla a través de varias partes que pretenden contextualizar el porqué de la actual crisis económica y financiera y sus variados ángulos, entender las causas y explicaciones al desbordado déficit público que exige arduos esfuerzos a la ciudadanía e interpretar el imparable endeudamiento del Estado y del sector privado. Los desajustes de las cuentas públicas del conjunto del Estado español, así como la pérdida de rumbo de nuestra economía, agravada por el desmoronamiento parcial del sistema financiero, obligó a pedir un rescate específico para la banca, en realidad para determinadas cajas de ahorros, conllevando la imposición de una serie de exigencias por parte de la llamada Troika. Esto es, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Las reformas afrontadas durante 2012 con mayor brío en 2013 y que prosiguen con rigurosidad en 2014 implican de facto que la economía española se encuentre tutelada, supervisada o, cuando no intervenida, por los citados organismos internacionales. Con la venia del excelentísimo señor presidente, procedo, sin más dilaciones, a pronunciar mi discurso de ingreso a modo de compendio del trabajo escrito realizado en esta Real Academia de Doctors, que versará sobre crisis, déficit y